Buenos días, contadores y contadoras de la historia. El estado de salud del Papa Francisco ha sido tema de debate en los últimos días. A sus 87 años se enfrenta a complicaciones médicas que han generado especulaciones sobre su posible fallecimiento y con ello el futuro del papado. ¿Quién lo sucederá? ¿Cuál será su legado? Más allá de la religión, Francisco ha sido una figura mediática con un impacto global, alabado por algunos como un reformador y criticado por otros por no llevar a cabo cambios profundos dentro de la Iglesia. Hoy, en la historia que no te cuentan, analizaremos sus aciertos y sus errores de manera objetiva para que cada quien saque su propia conclusión sobre su papado. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, en una familia de inmigrantes italianos. Su padre, Marco Bergoglio, trabajaba como contador en el ferrocarril y su madre, Regina Sibori, era ama de casa. Desde joven mostró una personalidad reservada y disciplinada. Antes de decidirse por el sacerdocio, estudió química y trabajó en un laboratorio. Sin embargo, a los 21 años tuvo una fuerte experiencia religiosa que lo llevó a ingresar en el seminario jesuita, una de las órdenes más influyentes dentro del catolicismo. Se ordenó sacerdote en 1969 y con el tiempo se convirtió en una de las figuras más destacadas de la Iglesia en Argentina. Durante la dictadura militar argentina, entre el 76 y el 83, su papel fue controvertido. Mientras algunos lo acusan de no haber protegido lo suficiente a sacerdotes perseguidos, otros defienden que ayudó en secreto a muchas víctimas. En 1998 fue nombrado arzobispo de Buenos Aires y en el 2021 el Papa Juan Pablo II lo designó cardenal, lo que lo convirtió en un actor clave dentro de la Iglesia. El 13 de marzo del 2013, tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, sí, como no, renuncia, fue elegido Papa en el cónclave. Adoptó el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y compromiso con los más necesitados. Su llegada marcó un cambio en la imagen del Vaticano. Dejó de lado algunos lujos papales, prefirió vivir en una residencia sencilla y destacó por su estilo cercano y directo. Desde el inicio de su pontificado, su liderazgo generó opiniones divididas. Mientras algunos lo ven como un reformador, otros consideran que sus cambios han sido más simbólicos que reales. Aciertos y errores del Papa Francisco. A lo largo de su papado, Francisco ha impulsado cambios que han sido aplaudidos dentro y fuera de la Iglesia, aunque no ha logrado transformar completamente la institución. Su estilo y sus decisiones han marcado una diferencia con respecto a sus predecesores. Primero, manejó una apertura más amplia en temas sociales. Francisco ha intentado mostrar una iglesia más inclusiva en temas de género, diversidad y derechos humanos. Si bien no ha cambiado la doctrina oficial, sí ha dado pasos que sus antecesores jamás consideraron. Y comenzamos con la comunidad LGBTQ+. El Papa Francisco fue el primer pontífice en adoptar un tono más inclusivo hacia la comunidad LGBTQ+. En el 2013 sorprendió al mundo con su frase ¿quién soy yo para juzgar?, lo que fue interpretada como un gesto de apertura. Sin embargo, no eche las campanas al vuelo, su postura ha sido ambigua y contradictoria. No cambió, por ejemplo, la doctrina oficial, aunque promovió un discurso más tolerante. La doctrina de la Iglesia sigue estableciendo que las relaciones homosexuales son desordenadas y que el matrimonio es únicamente entre hombre y mujer. En diciembre del 2023, el Vaticano autorizó la bendición de parejas homosexuales, lo que fue visto como un gran avance. Sin embargo, se aclaró que esto no debe interpretarse como una equiparación al matrimonio, lo que dejó insatisfechos tanto a sectores progresistas como a los más conservadores incluso. Críticas desde dentro de la Iglesia. Su intento de ser más inclusivo ha generado una gran división dentro de la Iglesia. Verán, algunos obispos y cardenales conservadores han criticado su apertura, mientras que activistas LGBTQ+, por ejemplo, consideran que sigue sin dar un reconocimiento real a sus derechos dentro de la Iglesia. Promesas de cambio sin reformas profundas.
Desde su llegada al papado, Francisco prometió modernizar la curia romana, es decir, el gobierno central de la Iglesia, eliminando corrupción y reduciendo el poder de los cardenales más influyentes. Sin embargo, en la práctica, muchas de estas reformas fueron más simbólicas que estructurales. No eliminó los privilegios de altos cargos corruptos. Aunque realizó auditorías y cambios administrativos, no se han aplicado sanciones duras contra cardenales con antecedentes de corrupción o abuso de poder. Algunos simplemente fueron retirados de sus funciones sin castigos significativos. Se comprometió a limpiar las finanzas de la Iglesia y reformó el Banco del Vaticano, pero escándalos de corrupción han seguido apareciendo. En 2021, el cardenal Angelo Becciu fue juzgado por malversación de fondos, pero su caso expuso que la corrupción sigue dentro del Vaticano. Aunque redujo la opulencia dentro del Vaticano y promovió una iglesia más humilde, la estructura del poder eclesiástico sigue intacta, con cardenales y obispos teniendo amplios privilegios. Y ahora los derechos de las mujeres en la iglesia. Francisco ha hablado abiertamente sobre la necesidad de darle un mayor reconocimiento y participación a las mujeres dentro de la iglesia. En varias ocasiones ha denunciado el machismo dentro de la institución, señalando que la iglesia ha fallado en valorar su papel más allá de los roles tradicionales como madres, esposas o monjas. Uno de los cambios más notables en su pontificado ha sido la inclusión de mujeres en puestos clave dentro del Vaticano, algo que antes era prácticamente impensable. En 2020, por primera vez en la historia, nombró a una mujer como subsecretaria del Sínodo de los Obispos, permitiéndole tener derecho a voto en una asamblea eclesiástica, algo que antes solo estaba reservado para hombres. En 2021 designó a 7 mujeres en el Consejo de Economía del Vaticano, rompiendo con una tradición en la que solo participaban cardenales y obispos. Ha dado mayor protagonismo a las mujeres dentro de la curia romana, nombrándolas en puestos administrativos y diplomáticos. Si bien el Papa Francisco ha sido más inclusivo que sus predecesores y ha dado pasos importantes para reconocer el papel de las mujeres en la Iglesia Católica, sus cambios han sido más simbólicos que estructurales. Las mujeres siguen sin poder acceder a los sacramentos del orden ni tener un verdadero poder de decisión en la jerarquía. Sus avances han sido celebrados por algunos como un primer paso hacia una iglesia más equitativa, pero también han sido criticados por no ser lo suficientemente profundos para acabar con siglos de desigualdad dentro de la institución. Y es que a pesar de estas aperturas, Francisco ha dejado claro en múltiples ocasiones que no permitirá que las mujeres sean sacerdotes dentro de la Iglesia Católica. En el año 2016 afirmó que la puerta está cerrada para el sacerdocio femenino, argumentando que esta decisión fue tomada por Jesús al elegir solo hombres como sus apóstoles. Chingado, ¿dónde dice? Esto ha generado críticas dentro de sectores progresistas que esperaban una postura más flexible. En contraste, grupos más conservadores consideran que ya ha ido demasiado lejos en sus intentos de abrir espacio a las mujeres. Y por otra parte está la lucha contra el abuso sexual en la Iglesia. Desde el inicio de su pontificado, Francisco prometió enfrentar de manera firme el escándalo de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Creó incluso la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, expulsó a algunos sacerdotes y en el 2019 organizó una cumbre en el Vaticano sobre el tema. Pero tristemente su compromiso ha sido cuestionado debido a varios casos en los que no actuó con la dureza que se esperaba. El caso Chile del 2018, por ejemplo. En un principio defendió al obispo Juan Barros, acusado de encubrir los abusos del sacerdote Fernando Karadima. En una visita a Chile desestimó las acusaciones como calumnias. Solo después de fuertes presiones y de que las víctimas presentaran pruebas irrefutables, Francisco terminó aceptando la renuncia de varios obispos chilenos. Y el caso Argentina. Siendo arzobispo de Buenos Aires, se ha señalado que no actuó con suficiente firmeza ante denuncias de abusos en la iglesia argentina. En algunos casos, su respuesta fue silenciosa o tardía. Aunque tomó medidas contra algunos sacerdotes y obispos, no ha aplicado sanciones reales contra cardenales y altos mandos que encubrieron abusos.
lo que genera ciertas dudas sobre su compromiso con una verdadera reforma. Crítica al capitalismo y defensa de los pobres. Francisco ha sido un crítico del modelo económico global, denunciando la desigualdad y la pobreza extrema. Denunció el sistema económico que genera pobreza. En múltiples discursos ha atacado al capitalismo salvaje, llamándolo una economía que mata. Ha promovido la idea de una economía más solidaria y justa, publicando la encíclica Laudato en el 2015. En ese documento abordó temas como el cambio climático, la sobreexplotación de recursos y la responsabilidad ambiental. Es la primera encíclica en la historia centrada en la ecología. ¿Sinceridad o agenda? ¿Tú qué dices? Pero algunos lo acusan de enfocarse en discursos sin medidas concretas. Aunque sus palabras han sido bien recibidas, no ha hecho cambios internos en la Iglesia para que ésta se convierta en un verdadero motor de cambio. Y claro, ejemplo de austeridad y sostenibilidad. Porque si algo tiene el Vaticano es dinero, y si algo bendice el Vaticano, es el capitalismo. Su legado y el futuro del papado. El Papa Francisco ha sido una figura que ha generado opiniones divididas. Para algunos es el pontífice que intentó abrir la Iglesia a nuevos tiempos. Para otros, su papado fue más un cambio de imagen que una transformación real. Entonces, ¿será recordado como un reformador o como un modernizador sin cambios profundos? Francisco sin duda rompió moldes. Fue el primer papa latinoamericano y jesuita. Adoptó un estilo más cercano, austero y accesible. Intentó dar un giro hacia una iglesia más preocupada por los pobres, el medio ambiente y los problemas sociales. Sin embargo, los cambios estructurales fueron limitados. Aunque habló de justicia y transparencia, la iglesia sigue teniendo los mismos problemas: encubrimientos de abusos, corrupción interna y una jerarquía difícil de reformar. Tal vez su mayor legado no esté en lo que cambió, sino en haber sentado las bases para futuros cambios. Su apertura en temas como la comunidad LGBTQ+, el rol de la mujer y la crítica al capitalismo podrían marcar el camino para que la Iglesia en las próximas décadas tome medidas. ¿Y qué se espera de su sucesor? Bien, el futuro del papado es incierto. La elección del próximo papa dependerá del equilibrio de poder dentro del Vaticano. Y aquí hay dos caminos posibles. Primero, continuar con la misma línea de Francisco, un papa que mantenga el discurso de apertura, promoviendo una iglesia más inclusiva, socialmente condescendiente. Y esto dependerá de si los cardenales reformistas logran mantener la influencia en el cónclave. Porque sí, eso de que al papa lo elige Dios, por favor, es como si siguieras creyendo en los santos reyes. O bien, tener un giro conservador. Francisco ha tenido críticos dentro de la iglesia, especialmente en sectores conservadores que consideran que fue demasiado blando o que debilitó la tradición. Si esos sectores ganan el poder, el próximo papa podría cerrar nuevamente las puertas a cambios profundos y revertir algunas de sus políticas. Francisco, un papa con buenas intenciones pero con límites reales. Como no creyente no tengo un vínculo personal con la Iglesia Católica más allá del bautismo del que fui víctima a mis escasos 6 meses de edad. Pero eso no significa que la odie o que no pueda reconocer la complejidad de su historia y de sus líderes. Francisco, a diferencia de sus predecesores, parecía genuinamente preocupado por modernizar la iglesia y acercarla a la gente. Sin embargo, hay algo que debemos entender. Por más que un papa tenga intenciones de cambio, no puede transformar de la noche a la mañana siglos de estructuras, costumbres y poderes dentro del Vaticano. Quizá el verdadero cambio de la iglesia no dependa únicamente de un papa, sino de cómo sus fieles y sus líderes acepten o rechacen esa evolución. Al final, cada persona decidirá cómo recordar a Francisco. ¿Un papa revolucionario que hizo lo que pudo dentro de sus límites? ¿O solo una figura mediática que modernizó la imagen de la iglesia sin tocar raíces profundas? El tiempo dirá si Francisco fue un reformador o solo un símbolo de un cambio que nunca llegó. Pero lo que es innegable es que marcó un antes y un después en la historia del papado. Yo soy Fernando Magaña y si has llegado hasta aquí, por favor, deja tu like, comparte, suscríbete si no lo has hecho
que aquí nos vemos en la próxima.